contenta de estar con ustedes aquí y haciendo un cambio. Es decir, yo soy periodista, mi profesión es el periodismo, la escritura, y la participación en la política es participación, es otra cosa, porque siempre dicen, usted es política. No, eso no es profesión, no debe ser profesión. La ciudadanía tiene que exigir que no sea profesión. Mi profesión es ser periodista, escritora. Estoy invitada acá en mi condición de escritora. Norma, un vínculo muy fuerte con España el que ha tenido usted, sí, debido a que justamente ejerció gran parte del periodismo en España, ¿no? En importantes y prestigiosos medios españoles, debido a que tuvo que exiliarse por la dictadura. Yo te agradezco que lo recuerdes, porque muchas veces conmigo se hace un mérito de algo que no es un mérito, y que fue el gran privilegio que yo tuve de poder ejercer periodismo en libertad cuando acá había mordaza. Y además justo en un periodo que, es decir, la prensa española nació, la prensa respetada de España nació con la democracia. Y entonces eso, a mí tengo un vínculo muy fuerte, además de tener vínculos personales. Tengo nuera española, nietos españoles, pero en términos literarios, de escritura y sobre todo de periodismo, respeto mucho el periodismo español, al que muchos argentinos contribuyeron a desarrollarse, porque se dio ese proceso de que los grandes periodistas que yo no era, en esa época recién empezaba, pero periodistas ya consagrados en Argentina tuvieron mucho que ver en el desarrollo de la prensa en España. Pero también es importante lo que ha hecho España, porque nos ha sentado en una misma mesa a académicos y a periodistas a debatir sobre el periodismo y sobre la universidad, porque me parece que siempre hay recelo, ¿no? Los académicos creen que los periodistas somos chapuceros, y los periodistas creemos que los académicos a veces mal comunican, hablan para su capilla y no para la quien uno se debe, periodistas como intelectuales, que siempre es la ciudadanía, ¿no? Norma, ¿cuál es tu sensación, tu expectativa con este Congreso Internacional de la Lengua Española que se realiza aquí en Córdoba? No tenemos el privilegio los cordobeses de ser por segunda vez en el país la sede de este Congreso. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperás que se dé en este Congreso? Que podamos hablar de la diversidad, ¿no? Ya no nos peleamos más con España, aunque el presidente de México termine de mandar una carta pidiendo que le pidan disculpas, es decir, pero creo que nos ha quedado todavía los ecos de Rosario, cuando se decía que hoy lo que hay que decir, ya no disputar, porque la identidad está definida en peruanos, en argentinos, en mexicanos, pero lo que hay que decir, trabajar, es la diversidad. Yo he llevado eso a nosotros. He descubierto, me vino como legisladora una obra que a mí me parece que va a ser muy importante para nosotros en Córdoba, que no viene de la mano de un escritor, sino que viene de una persona que ha estado, un productor agropecuario que ha pasado toda su vida en el campo de Cruz del Eje, que ha escrito un poemario como en el octosílabo del Martín Fierro, pero para contraponer al hombre de campo expresado en el Martín Fierro lo que es nuestro criollo, hablando con la fonética local, hablando con nuestras palabras, y yo aspiro a que hablemos con nuestras tonadas, que si hay diversidad en nuestra Argentina es las tonadas, las inflexiones, las palabras, lo que porque la lengua, bueno, es instrumento de comunicación, pero es más profundo que eso, es lo que nos expresa, lo que nos exprime, lo que dice quiénes somos. Entonces, es decir, como yo recuerdo cuando estaba acá que me mandaban a poner un lápiz para perder la tonada, y que por suerte no me puse ningún lápiz. Yo recuerdo que usted en algún momento contó en Canal 13 con César Massetti que le querían cambiar ciertas formas de las tonadas, y Norma Morandini nunca la cambió. Siempre fue igual, siempre la mantuvo, y justamente va a ser uno de los debates de este Congreso, el habla de los cordobeses, ¿no? Sí, en la mesa mía, en la ponencia mía, yo voy a presentar este trabajo, pero además es tan profundo lo que nos dice la lengua, que si ya tiene mérito este poema de Raschetti, se llama el autor,
porque nos muestra la idiosincrasia de nuestro criollo, la fonética, la forma de hablar y sobre todo una reivindicación de identidad, como diciendo, bueno, el Martín Fierro expresa y representa al hombre del campo del siglo XIX. Otra cosa son nuestros criollos. Pero el libro se llama Ramón Cuanto, y Cuanto es porque no hay apellidos, porque no hay nombres. Y fíjate cómo la maravilla de la vida une. Yo trabajo fuertemente con los temas de identidad, el derecho primero que tienen las personas a tener una verdad de origen, a que sepan quiénes son sus padres. Y en el poema está toda esta descripción de nuestra gente que es criada por otros porque se le ha ocultado su origen. Así que, ¿cuánto puede hacer la lengua? Empieza con un poemario para hablar del criollo y a mí, que trabajo otras áreas, me ha dado un material maravilloso. ¿Cuánto puede aportar Norma Morandini en este congreso? Imagínense, exiliada con la dictadura, 2 hermanos desaparecidos. Actualmente dirige, le decíamos al comienzo, el Observatorio de los Derechos Humanos del Senado, y justamente el domingo se cumplieron 43 años del último golpe militar. Hubo muchas marchas en el país y hubo también críticas en torno a un retroceso, un cierto retroceso por parte del gobierno actual en torno a las políticas de derechos humanos. La plaza nos pertenece a todos. A mí me da mucha tristeza que se haya apropiado la política de la plaza. Es decir, los derechos humanos son universales. Los derechos humanos son la obligación que tiene el Estado argentino, no son los gobernantes que van y distribuyen derechos. La obligación que tiene el Estado argentino es garantizar todos los compromisos internacionales que tiene y que están en el corazón filosófico de nuestra Constitución. Entonces, a veces se dicen consignas que quedan muy bien como consignas, pero que además no están contribuyendo a que, ya que hablamos de la palabra, el sistema de la palabra es la democracia. Si tenemos libertad, podemos hablar con libertad, podemos criticar a los gobiernos, podemos, es decir, nadie nos puede perseguir por nuestra opinión. Pero esa libertad de la palabra tiene un límite que es la responsabilidad. No se puede utilizar la palabra para incitar a la violencia. De modo que, ojalá, esta reflexión, este congreso que hablamos de la lengua, que hablamos del sistema de la palabra, que es la democracia, pueda contribuir también a que limpiemos del odio con el que se está contaminando nuestra palabra de convivencia, porque si hay odio no hay convivencia, y si no hay convivencia no hay democracia. La democracia es lo plural, es lo diverso, no es relevante que pensemos diferente, lo que es relevante es que nos respetemos. Entonces, a mí personalmente, porque toda mi familia, mis sobrinos, veníamos a la plaza y hemos dejado de venir a la plaza porque nos han expulsado las consignas partidarias. Cuando mi madre comenzó a buscar a sus hijos, que eran apenas 8 mujeres solas, porque había miedo en la sociedad, ellas no se preguntaban, ¿sos peronista, sos radical, sos comunista o socialista? Eran madres que fueron al espacio público a hacer ese camino para todos los argentinos pidiendo verdad y justicia. Entonces hay que recuperar este sentido universal, no le pertenece a nadie, la gesta de los pañuelos nos pertenece a todos. Entonces, que no se contamine con odio, algo que conjuga con la paz y con la democracia. Estaremos horas hablando con Norma, pero tiene que volver al Cile. Muchísimas gracias, un placer tenerla y un orgullo que sea nuestra cordobesa que esté hoy representándonos aquí en el Congreso Internacional de la Lengua Española. Por último, con una palabra, ¿cómo identificás al cordobés? Orgulloso, y me encanta que sea orgulloso, no chauvinista. Me encanta, porque a mí me parece que un aspecto de la persona es la dignidad. Y a mí me gusta mucho respetar, pero no ser subserviente. Gracias, Norma. Gracias, de verdad.